buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, qué gusto nos da saludarlos en la tarde de este martes ya 22 de marzo de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Seguramente usted se preguntó hoy por la mañana a qué se debía el tráfico vehicular importante, sobre todo del lado oriente. Bueno, resulta que hubo manifestaciones de transportistas adheridos a la MOTAG, expresaron algunas demandas, unas que están muy cargadas hacia el gobierno federal, otras que atañen a las autoridades estatales. Lo cierto es que se provocó un caos vial bastante importante, aún y cuando la manifestación fue pacífica. Por supuesto, también le platicaré en los siguientes minutos este tema que tiene que ver con la salud pública, particularmente si usted es de los que ya está aburrido o cree que el cubrebocas se va a quitar ya en lo inmediato, toda vez que hay una baja ya de casos positivos de coronavirus. Le quiero comentar que no, que para el caso todavía de Tuxtla Gutiérrez, el uso del cubrebocas sigue siendo obligatorio. Le presentaré también información que hace referencia a los animales más longevos que tiene el zoológico Miguel Álvarez del Toro, dependiendo la especie. Algunos van de los 14 hasta los 70, inclusive en el caso de las tortugas, los 100 años de edad. Permítame entonces arrancar con esta información que hace referencia a la protesta, una más en Tuxtla Gutiérrez, nada más que el día de hoy fue de los transportistas. Bajo el argumento de exigir a las autoridades locales mayor seguridad en tramos carreteros debido a que se han presentado asaltos, un 40% de las 14,000 unidades agremiadas a la Alianza Mexicana de Organización Transportista llevaron a cabo una movilización para solicitar a las autoridades a que intervengan en este tema para dar tranquilidad al gremio. A nivel local, esta organización de transportistas también se pronunció en contra del aumento que han tenido las casetas, particularmente en las carreteras de peaje, por lo que solicitaron que haya mejoramiento en el tema de infraestructura terrestre. Para ellos, es fundamental que se creen patios de maniobras de carga y descarga en aquellos sitios con actividades comerciales. Jesús Pérez García, delegado en Chiapas de la AMOTAC, informó que la protesta fue pacífica para no afectar el tráfico en materia turística, comercio y de carga. Sobre las reclamaciones que se extienden a nivel nacional, explicó que están inconforme con la carta aporte que puso en marcha el Servicio de Administración Tributaria SAT, con 140 puntos que deben cumplir, dijo, aunque los transportistas todavía no están en condiciones para llevar a cabo esta implementación. De no hacerlo, dijo que podrían sufrir multas de entre 14 y 90,000 pesos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Cambiando de información, como le decía yo al inicio de esta segunda emisión, si usted es de los que cree que el uso del cubrebocas ya se va a ir retirando a corto plazo, bueno, la información más actualizada que nos comparte nuestro compañero Pepe en seguimiento a lo que le decíamos el día de ayer es que por lo menos para Tuxtla Gutiérrez todavía es obligatorio. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder. Y bueno, pues para comentarte que luego de 2 años de pandemia por coronavirus, de este COVID-19 y sus variantes, y que desde el mes de julio del año 2020 el Cabildo de Tuxtla Gutiérrez aprobó el uso obligatorio del cubrebocas, aún no se tiene una fecha para revertir la medida y permitir el uso voluntario del mismo. Las autoridades municipales determinaron que se continúa con la misma medida debido a que se ha observado un repunte en otros puntos del país, por lo tanto se continuará con esta medida obligatoria. Entidades como la Ciudad de México y Quintana Roo han adoptado la propuesta del uso voluntario de la mascarilla, sin embargo, aún hay entidades como Baja California Sur en donde su uso es obligatorio. En el estado de Chiapas, que fue la segunda entidad del país en pasar al color verde del semáforo epidemiológico desde el mes de noviembre del año 2020, solo detrás del estado de Campeche, pues se adoptó esta medida. Sin embargo, aún permanece vigente la estipulación que obliga a los ciudadanos tuxtlecos al uso del cubrebocas en calles, parques o espacios públicos en general, incluyendo espacios cerrados donde exista convivencia como negocios, oficinas públicas o particulares. En su oportunidad, las autoridades municipales dieron a conocer que a pesar de que el semáforo epidemiológico se estableció en color naranja en aquel ya lejano julio de 2020,
pues la población no debía relajarse, por lo que se debería de continuar con las medidas de prevención sanitaria para poder regresar de manera paulatina a las actividades sin caer en el desorden. Estas medidas, bueno, pues en su momento incluyeron el uso del cubrebocas, se instó a la ciudadanía y se insta todavía a mantener la sana distancia, a quedarse en casa en la medida de lo posible, el uso del gel antibacterial, la sanitización, los filtros sanitarios en los hogares y los negocios, y bueno, pues la invitación que ya ha sido permanente también a la vacunación. Todavía permanece vigente esta oportunidad para quienes no se han vacunado. Bueno, pues por el momento esta es la información. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe, por esta información. ¿Se acuerda que el día de ayer le comentamos pues lo que había ocurrido allá en el municipio de Comitán, que se quemó prácticamente un porcentaje importante de los comercios, de los locales en la central de abastos? Bueno, resulta que en la capital chiapaneca le están echando un llamado a la autoridad para que vaya a revisar particularmente el mercado Juan Sabines, cómo están en materia de infraestructura, cómo están en el manejo de los extintores de fuego y todo lo que tiene que ver con temas preventivos justo para evitar que ocurra algún tipo de siniestro. Esta información la comparte mi compañero Rodolfo Flores. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adolfo, te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que Maribel Vázquez Domínguez, secretaria general del mercado Juan Sabines, localizado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para verificar la infraestructura, el cableado y la falta de extintores para prevenir y reaccionar en caso de algún siniestro. Cabe recordar que en días pasados ocurrió un fuerte incendio en la central de abastos 28 de agosto, el mercado más importante de la ciudad del Comitán de Domínguez. En este siniestro las llamas se salieron de control, por ello los cuerpos de bomberos y de Protección Civil de Comitán, La Trinitaria y Las Margaritas y Las Rosas combatieron por varias horas y así lograr apagarlo, quedando dañados 50 locales en su totalidad y 200 más resultaron afectados. En el mercado localizado en el corazón de Tuxtla Gutiérrez existen 1,200 locales, por lo que resulta preocupante es que los cables conductores de electricidad están en muy mal estado. En este sentido también agregó que este es otro tema que debe de atenderse, el de la falta de extintores, pues las autoridades los retiraron con el argumento de que serían rellenados, pero nunca los regresaron. Esas acciones preventivas son de suma importancia para prevenir este tipo de casos. Se requieren los extintores, se requiere mantenimiento del cableado, pues se han presentado diferentes cortocircuitos. Los comerciantes recordaron que desde hace cerca de 12 años que este centro de abastos no se le da una manita de gato, lo cual resulta necesario para el óptimo funcionamiento de la infraestructura y evitar riesgos a los comerciantes, pero también al público que acude a este lugar. Hasta aquí mi reporte, Adolfo. Regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, por esta información y vamos a otros temas. Esto que tiene que ver con una aprobación que se hizo en la Cámara de Diputados y probablemente afecte en la economía de los trabajadores, sobre todo de aquellos que solicitan créditos. ¿Cómo está el asunto, William? Te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Esta tarde te comento sobre la cobranza delegada respecto a los créditos de nómina que fue aprobada por la Cámara de Diputados, que contradice la Ley Federal del Trabajo y vulnera los derechos de los trabajadores a abusos de financieras, tal como ocurría en Chiapas hasta hace 3 años, en que se abrogó este esquema de las instituciones públicas. Así lo comentó Carlos Daniel Conde Ramírez, abogado litigante. Comentó que en Chiapas ya existe un antecedente de este esquema de cobranza y se abrogó hace 3 años aproximadamente porque en muchos casos se volvían cuentas impagables debido a que nunca entregaban estados de cuenta y manejaban tasas de intereses muy altas. Se registraron muchos casos en que el trabajador solicitaba un crédito por un año, pero las financieras seguían reportando los cobros a las instituciones y el patrón descontaba de la nómina. Por ello se emitió un decreto para prohibir a las dependencias públicas aplicar este tipo de cobranza. Sobre la reforma aprobada, dijo que el Código de Comercio o la reforma al Código de Comercio fue aprobada el 17 de marzo por la Cámara de Diputados, facultando a las sociedades financieras de objeto múltiple, las denominadas SOFOMES, para que puedan hacer cobros directamente sobre la nómina de un trabajador al adquirir un crédito. Es decir, que si un trabajador de una entidad pública o privada
En el momento en que tramite un crédito en una casa comercial o una financiera, deberá firmar como requisito el que le puedan descontar vía nómina los pagos correspondientes, obligando al patrón a hacer ese descuento. En el caso del Código de Comercio, al ser una legislación federal, por lo que si se aprueba la reforma puede aplicar en toda la República, aunque en el Senado ya se emitió la postura de rechazo ante las reacciones que ha causado, sumándose el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo que si llegara a aprobarse la vetará. Detalló que la Ley Federal del Trabajo dice claramente que está prohibido descontar de los salarios a los trabajadores, salvo que sea por pensión alimenticia, seguridad social y vivienda. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Vamos a otros temas, hasta el zoológico Miguel Álvarez del Toro. Y bueno, estos animales longevos, el tratamiento que se le da, los medicamentos y por supuesto también la dieta para elevar su calidad de vida. El zoológico Miguel Álvarez del Toro, situado en la parte oriente de Tuxtla Gutiérrez y compuesto de 110 hectáreas, es un recinto que alberga unos 1,500 ejemplares que son nativos de Chiapas. Un 25% de ellos está en una etapa de longevidad y en algunos casos se han convertido en abuelos al ser ejemplares que se han reproducido para dar paso a nuevas generaciones. Pedro Aguilar Aragón, curador general de exhibición de fauna silvestre en el SOMAT, explicó que hay ejemplares que han pasado toda su vida al interior de este lugar y con el paso de los años comienzan a padecer situaciones relacionadas con su salud. No obstante, cuentan con personal especializado para atender las dolencias. La longevidad de los animales es muy variada, sin embargo, bajo cuidado humano tienen las expectativas de que su vida se puede ampliar. Como ejemplo, es lo que ocurre con los coyotes que se tienen en exhibición, particularmente con uno que cumplió 14 años, pero que este animal en vida libre puede sobrevivir solamente entre 6 y 8 años. Aún y con su edad avanzada, la población lo puede observar en el zoológico Miguel Álvarez del Toro. De manera coloquial se puede apreciar que cojea de una de sus patas. La explicación que se da en el zoológico es que presenta cojeras que le impiden una mayor movilidad y es consecuencia de su edad. Empezamos con las dietas. Es muy importante que estos animales coman de forma distinta. Por ejemplo, hay algunos que han perdido sus piezas dentales, entonces tenemos que darle ya la comida en trozos más pequeños. Hay algunos más, por ejemplo, que si llegan a padecer de la visión, bueno, a ellos sí los tenemos que retirar de sus recintos y ponerlos en espacios más pequeños, donde se sientan seguros y cómodos con su limitación visual. Algunos más empiezan a tener problemas de locomoción y obviamente se les aplican medicamentos o se les brindan suplementos que disminuyen su dolor o su incomodidad. El personal del zoológico revisa de manera periódica a los animales que están en exhibición. Dependiendo de las condiciones es que se toma la decisión de conservarlos en estos lugares o de llevarlos a sitios donde se sientan más cómodos. Las tortugas, por ejemplo, son animales donde se han encontrado casos que llegan a vivir hasta 100 años. En el caso de las aves, particularmente las guacamayas, pueden vivir hasta 70 años, mientras que los loros rondan en los 50. En el caso de los monos, los más viejos pueden alcanzar 45 años, aunque llegar a esta edad les trae algunas limitaciones de movimiento. Tenemos excelente equipo para abordar a los animales y también tenemos un excelente equipo veterinario. Afortunadamente, cada grupo animal, aves, mamíferos, reptiles, cuenta con un clínico especializado en este manejo de animales para atender las colecciones. Una de las figuras más emblemáticas que tiene el zoológico Miguel Álvarez del Toro es el jaguar. Este animal, bajo cuidado humano, puede llegar hasta los 21 años de edad, pero en la vida libre, su condición se reduce solamente a 16 años. Para cuidar la salud de los animales más longevos en el zoológico, la alimentación es clave. Por eso el personal cuida la dieta que a diario entrega. Toda la revisión que se hace de los animales al interior del zoológico se lleva a cabo de manera conjunta entre veterinarios y aquellas personas que llevan las frutas, verduras y también las carnes rojas y blancas a las jaulas. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Vamos ahora con las actividades deportivas que nos describe esta tarde mi compañero Jesús Ortega. Se viene la NASCAR. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Te saludo de la redacción de Cuarto Poder, pues para informarte que hoy se efectuó ya la presentación oficial de la fecha de NASCAR México en el Superóvalo Chiapas, una presentación que fue de carácter virtual por todo este tema de la pandemia. Sin embargo, se dieron a conocer algunas notas importantes, sobre todo en cuanto al aforo y la capacidad que tendrá disponible el escenario para esa carrera. Estamos hablando de que se va a permitir hasta un 75% de los aficionados para que puedan asistir al evento. No hay obligatoriedad de uso de cubrebocas, pero se sabe que la gente, pues bueno, ha estado utilizándolo sin que sea una medida aplicada. Y bueno, en este sentido hay que mencionar que los boletos para la NASCAR México tendrán un costo de 90 pesos, aunque los niños entrarán gratis cuando sean de 10 años y menores. En este sentido, pues en esta presentación oficial estuvo presente Humberto García, que es el director operativo de NASCAR México, junto con algunas autoridades del gobierno del estado, como Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil, quien habló de estas medidas que se van a implementar durante el evento y algunas recomendaciones que se hacen a los aficionados porque viene la época fuerte de calor. Y bueno, pues en días previos a la carrera que se va a efectuar el 10 de abril se estarán dando a conocer pues algunas medidas que se estarán implementando también para el evento. Fue una presentación bastante extensa, más de una hora del evento virtual, en el cual pues se va a conocer que vendrán cerca de 32 coches de la categoría estelar, además de una categoría inferior, que es la Challenge, ahí la promocional, que es la de las camionetas o la Trucks México. Entonces ya es pues un hecho que se va a efectuar la primera carrera de la temporada de la NASCAR México en el Superóvalo Chiapas el próximo 10 de abril. Y cambiando de tema, pues en cuanto al fútbol de la Liga Premier, mencionarte que los Cafetaleros de Chiapas se mantienen en la cuarta posición de la tabla nacional, esto al cierre de la jornada número 10 que concluyó el lunes por la noche con el encuentro entre Durango y Cora. Se empataron sin goles y este resultado le benefició al equipo chiapaneco, pues se mantiene en la posición número 4 con 23 puntos. Arriba de ellos están Tritones de Vallarta con 25, el sublíder es Interplaya del Carmen con 25 y el líder nacional es Mazorqueros de Jalisco con 29. Por debajo de Cafetaleros se quedan precisamente los equipos que ayer jugaron el último partido de la fecha, que son Durango con 21 unidades y Coras con 19. Hay que mencionar que la Liga Premier, la segunda división, está dividida en dos grupos, avanzan los primeros 4, pero de los primeros 4 de cada grupo se hace una nueva tabla en base a los puntos y al rendimiento de puntos por jornada. Entonces cambia un poco, es un poco volátil la situación, pero es importante que Cafetaleros logre estar entre los primeros 4, cuando menos, para recibir el juego de vuelta de la liguilla de cuartos de final en casa. Entonces así está el panorama para Cafetaleros. Quedan únicamente 3 fechas más al torneo Clausura 2022 de esta Liga Premier. Es la información en Deportes. Regreso contigo al estudio. Gracias, Jesús, por esta información. Concluimos con esta participación de Darwin Mendoza en temas de cultura. Villalobos informó que el pasado fin de semana acudió el ejido Revolución Mexicana, municipio de Villacorso, Chiapas, a impartir un taller de manera presencial. En entrevista con el también danzante, puntualizó que dicha actividad se tituló Danza Lúdica de Liberación, conectando con la primavera, el cual es un proyecto que puso en marcha en época de pandemia. En ese sentido, agregó que en un principio el taller se realizaba de manera virtual, sin embargo agregó que debido a la semaforización en verde y el regreso paulatino a la normalidad, decidió hacerlo de manera presencial. El taller se efectuó el domingo 20 de marzo del presente año de 18 a 20 horas. Se trabajó en la azotea de la casa de la organizadora, la gestora cultural y profesora de artes de educación secundaria Guadalupe de la Cruz. Detalló que este taller fue posible gracias a la invitación que le hizo la gestora cultural Guadalupe de la Cruz, quien es oriunda de Revolución Mexicana, municipio de Villacorso, por lo que gracias a ello pudieron reunirse y desarrollar este ejercicio de orden terapéutico. Francisco recalcó que una de las intenciones de este taller es conectar cuerpo, mente y espíritu a través de la danza expansiva. Por último, dijo que este taller lo llevará a Comitán de Domínguez. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Gracias, Darwin, por esta información. Con eso concluimos esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición y mi compañero Gustavo del Carmen en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que pase buena tarde, buen provecho. Recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana.